Entre las lomas desoladas de un macizo montañoso almeriense, se ocultaba un espacio lleno de riquezas. El plomo de Sierra de Gádor, en la Alpujarra almeriense, fue fundamental para el crecimiento y desarrollo de la Europa comprendida entre 1820 y 1850, época en la que monopolizó toda la producción en el viejo continente. Este legado constituye un rico patrimonio histórico y arqueológico apenas conocido, del que hoy día podemos contemplar algunos restos, como ruinas de fundiciones, minas y caminos que nos trasladan a un pasado de apogeo minero que transformó e influyó en la vida de pueblos como Berja, Dalías, Adra y Fondón. La Sierra de Gádor es la consecuencia del contacto, del choque entre la placa africana y europea. Realmente es una de las hipótesis más aceptadas en el mundo científico. Lo interesante que tiene es que son unos fondos marinos que han sido elevados por la tectónica y que en la actualidad se encuentran emergidos a considerable altura, y dentro de esos procesos sedimentarios en esos fondos marinos se dio lugar a unas mineralizaciones muy interesantes que a la postre serán aprovechadas para la minería. Es una de las más antiguas, de la que tiene más abolengo en la provincia de Almería. Se puede decir que es una minería de largo alcance histórico. Los restos más antiguos que hay son del siglo I después de Cristo, los restos arqueológicos, se entiende. Pero después sabemos también por referencias que estuvo explotándose en la Edad Media. De hecho, como propio del patrimonio nazarí, había una mina, decían presuntamente que era de plata, yo pienso que era de plomo, también en la Edad Media. Y después, bueno, ya en el siglo XVII, una minería, digamos, que ha sido constante. Los primeros vestigios mejor documentados de minería en esta zona de Almería aparecen en otro lugar cercano a la Sierra de Gádor, concretamente en la Sierrecilla. En el conocido como Cerro de las Minas se encuentran diversos pozos o lumbrera desde los que se extraía plomo. Un plomo además que en las partes altas, por ejemplo en la Loma del Sueño, aparecía muy superficial y de hecho se podía incluso explotar de manera para pequeño destino industrial como vidriado de alfarería, etcétera, se podía explotar, digamos, manualmente. Pero bueno, después ya vino la fluorita y vinieron otros materiales, pero fundamentalmente ha sido el plomo. Materiales que se extraían de pequeñas labores que hacen que la Sierra de Gádor esté repleta de galerías y pozos, la mayoría actualmente al descubierto y que suponen un peligro para quienes se alejan de los senderos y pistas. Hay una intensidad minera muy alta. Sierra de Gádor es seguramente una de las sierras con mayor intensidad minera en relación con su superficie. Tiene varios cotos mineros muy importantes. Hay también una continuidad en el tiempo bastante importante y bastante de tener en consideración de esa densidad, de esa actividad minera, y por lo tanto hay esa consecuencia directa del laboreo. Pero hay otra consecuencia indirecta. Curiosamente, la característica de las mineralizaciones de Sierra de Gádor permite que la roca ofrece un aprovechamiento tanto de fluorita, que es el mineral más últimamente explotado, como la galena, el plomo, que ha sido el sulfuro de plomo, que ha sido tradicionalmente explotado en esta sierra, está en una roca encajante muy dura. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que no hay que entibar, no hay que reforzar la galería y por lo tanto se demanda poca madera, poco uso de estructuras de madera para sujetarla. Hay algunas pocas, pero normalmente no se utiliza. La Sierra de Gádor se explotó de una forma específica, se explotó con una gran dispersión. Todo ello no fue porque quisieran los mineros explotarlo de esta manera, sino porque la legislación de la época imponía que no se pudiera conceder unas explotaciones de gran tamaño. Existió una enorme limitación en el tamaño que se podía explotar estas minas. Por lo tanto, los mineros se tuvieron que adecuar a esas limitaciones. Esas limitaciones acabarán en 1859, cuando ya se permita coger y registrar grandes zonas mineras, grandes cotas. Pero esto llegará tarde para la minería de la Sierra de Gádor, que tuvo que adaptarse a esta microminería
que impuso naturalmente una serie de límites, límites a la inversión, límites a la planificación y límites a la organización racional de la explotación de los recursos. Progresivamente fueron apareciendo avances técnicos y grandes instalaciones, entre las que destaca la de los lavaderos El Segundo, de la que hoy se conservan algunos restos de las distintas partes que forman el complejo. A partir de 1859 se introduce una novedad que va a ser fundamental en el desarrollo de la minería de Sierra de Gádor, sobre todo de las zonas más potentes, como son la del Cerro del Capitán, en la zona de Almócita-Fondón, y la zona del Segundo, que tenemos aquí enfrente en Almería, en Berja. Esta zona, este sistema, mejor dicho, consiste en aplicar un malacate, que es una estructura circular, en la cual se superpone un torno que es movido por una bestia, en este caso por una mula. Para evitar los rigores del invierno, esta estructura circular estaba cerrada y se trabajaba prácticamente de día y de noche en los mejores periodos. Estas estructuras son muy características y hay un rasgo anecdótico que es curioso también, y es que hacia 1860 ya se anuncian los malacateros, es decir, personas, carpinteros que eran especialistas en la elaboración de estos tornos y que además aseguraban la seguridad tanto de la materia extraída como incluso de los mineros, porque hay que tener en cuenta que los mineros viajaban, es decir, bajaban a unas profundidades de hasta 200 y casi 300 metros de profundidad. Pero en torno a la Sierra de Gádor no solo se desarrolló un patrimonio minero, surgió también la actividad metalúrgica, en la que Berja llegó a concentrar un gran número de fundiciones, como la de Buenos Aires, Hilas, Fuentes de Marbella o en Adra, la fundición de San Andrés, que introdujo grandes innovaciones. San Andrés se inauguró pronto, en 1822, pero vivirá una vida tumultuosa en la década de los 20 para, sobre todo, asentarse en la década de 1830. San Andrés no solamente se dedicará a fundir los minerales, sino que también se dedicó a realizar una manufactura de estas menas. Será la única empresa que del siglo XIX se dedique, junto a la fundición del plomo, a obtener estos productos secundarios. ¿Qué hacía? Se dedicaba no solo a fabricar los tradicionales galápagos, la manera como se vendía el plomo en bruto y se comercializaba a los mercados internacionales, sino que también se dedicó a fabricar pintura, minio, albayalde, a fabricar tubos, planchas y otros productos también que eran tradicionales, como balas, perdigones. También mostró un auge tecnológico con una serie de mejoras que aprovechaban mejor el rendimiento de los hornos, que aprovechaban mejor el calor, etcétera, etcétera. E incluso mostró una capacidad de adaptación desarrollando una serie de tecnologías para aprovechar los nuevos minerales que se estaban extrayendo en otras zonas. Destaca en ese sentido el aprovechamiento de los minerales argentíferos, convirtiéndose en los años 40 en la empresa que tenía una tecnología más avanzada para la explotación y la fundición de la plata. Con todo ello, San Andrés es un referente, un elemento extraño dentro de no solo la metalurgia peninsular, sino de la propia industria. Hay que tener en cuenta que en estos años, en la década de los 20, de la década de los 30, España estaba iniciando los primeros pasos dentro de la aventura industrial, los primeros balbuceos, con lo cual el contar con esta empresa tan desarrollada para ese momento fue un acontecimiento excepcional. Otra de las instalaciones que destaca es la Real Fábrica de Plomos de Alcora, en el municipio de Canjayar, y que actualmente es la única que se conserva íntegra en toda Andalucía. La fábrica de fundición de Alcora es realmente un ejemplo excepcional por lo bien conservado que está y es digno de verse, de visitarse.
está en la barriada de Canjallas, bueno, y se funda hacia 1753. Prácticamente empieza con la gran minería, en ese periodo la gran minería de plomo, de tal manera que el estanco a finales del siglo XVIII prácticamente desaparece por la sobreexplotación que había en cuanto a las minas. Se pusieron en explotación 5 minas, entre ellas al final del siglo XVIII la famosa mina de Berja, y prácticamente no daba abasto. Eran unos recursos relativamente escasos, que ya en la década de los años 40 mostraron unos primeros síntomas de agotamiento. Fundamentalmente la minería de la Sierra de Gádor acabará por el agotamiento de sus minerales. Es decir, a partir de los años 40, en la segunda mitad del siglo XIX, vivirá una vida ya lánguida en la que progresivamente va a ir reduciendo su producción. En el siglo XIX hablan siempre de que, bueno, pues el sistema de explotación había sido un sistema bastante muy atrasado, bastante poco productivo, etcétera, fundamentalmente digamos, por agotamiento, el plomo. Otros minerales, por ejemplo la fluorita, pues bueno, van a tener mucho más alcance y de hecho pues ahora se está comentando la posibilidad de volver a la explotación. Desde épocas tan tempranas como 1828 se constituyeron sociedades capaces de explotar hasta 15 minas. Estas minas llegaron a tener tanta importancia que, bueno, en los años 20 del siglo XIX, cuando viene el gran desarrollo urbano paralelo a la revolución industrial, pues prácticamente eran las que abastecían, en la década de 1820, prácticamente abastecían a Europa continental. De hecho, fueron prácticamente las únicas minas que se explotaron desde 1820 a 1830 en Europa, relativas a plomo. Hay que tener también en cuenta que entonces el plomo tenía distintos usos, tanto por ejemplo para pintura, en este caso albayalde, es decir, el color blanco antiguo, pero incluso también pues, cuando se desarrolla el abastecimiento urbano a través de las cañerías de plomo. Entonces, pues realmente se puede decir que las cañerías de plomo de las ciudades antiguas de Europa vinieron de aquí. El Peñón de la Rata, cerca de Castalla, es una de las fundiciones más complejas de las que hoy pueden verse. La fábrica es una nave alargada, con 3 hornos, 3 largas galerías de condensación, con pequeñas lumbreras para la salida de los humos más volátiles, se unen para formar un alambique en espiral, y finalmente una sola que asciende ladera arriba. La fábrica estuvo en funcionamiento en la segunda mitad del siglo XIX de manos de la compañía Joya y Espinosa, que introdujo más tarde un horno de tipo inglés en una dependencia colindante. Que la minería, lo primero que influyó en la arquitectura de Berja fue especialmente el nacimiento, gracias precisamente a la minería, de una nueva clase social emergente como fue la burguesía. Una burguesía que busca en transformar la ciudad y sobre todo dar una imagen de sí misma, de cada una de las familias, una imagen social de cara al resto de la población a través de la arquitectura, de la nueva arquitectura que se va a realizar en ese momento. La tecnología de fundición se extendió a Almería a través de las familias Acosta y Godoy, cuya riqueza obtenida con la minería se invirtió posteriormente en la extensión del regadío, la sustitución del olivar por la uva de mesa y en otras zonas mineras como Sierra Almagrera, zona de Cartagena y Linares. Se convierte precisamente en el espejo, en el espejo exterior de esa nueva clase social. Y es que cada familia lo que buscaba a través de su nueva vivienda o de la reforma de la vivienda anterior era dar imagen a toda la población de cómo era realmente su economía y su estatus social. Por eso van a crear viviendas que, si bien arquitectónicamente, técnicamente podríamos decir que casi todas tienen cierto parentesco, con unas fachadas muy bien estructuradas, con vanos simétricos, casi todas con la misma altura, pero que sin embargo van a buscar a través de la decoración de esas fachadas conseguir que su fachada, su casa, su vivienda se distinga del resto. Por eso va a tener tantísima importancia la decoración en base a estucos, en base a piedras y mármoles de las canteras virgitanas, en base a la rejería o en base incluso a esas yeserías que van a ornamentar casi todos los vanos. Un paseo
por el casco histórico de Berja es más que suficiente para poder descubrir el legado que la minería y todo lo que fue la burguesía decimonónica ha dejado en Berja. Y es que tenemos la suerte de contar con numerosos edificios que hoy en día, rehabilitados tanto por el Ayuntamiento de Berja como por algunos propietarios particulares, pues lucen perfectamente, mostrándonos cómo era la arquitectura en el siglo XIX y cómo hoy en día ese legado sigue vivo y podemos disfrutarlo todos. El desarrollo minero ha sido considerado el principal responsable del aumento de la población entre 1820 y 1850, cuando la provincia alcanza los 300.000 habitantes. Las poblaciones donde se localizaban las principales fundiciones, como Adra, Berja y Almería, aumentaron espectacularmente su población. Por ejemplo, Berja alcanzó la máxima población que haya tenido nunca, con 16.271 habitantes en el año 1863. A pesar de las grandes riquezas obtenidas, las pésimas condiciones en las minas las sufrían los cientos de trabajadores que cada día se adentraban en las galerías y pozos en los que se jugaban la vida. Haciendo un chimeneo, rompimos un atracón de los antiguos y no se cortaba el escombro. Me ha caído y yo me pegué pegado a la pared, cae, que se llenaba y me quedaba allí. Menos mal que vienen unas piedras gordas, se taponaron y dejó de caer, entonces me bajé. Ahí, los que había abajo tiraban del escombro, pero ahí me quedé. Dejaron por el interior, la pala entraba, lo sacaba y lo cargaba el camión a la calle. Y cuando eran minas grandes, pues entraba el camión todo dentro, hacían un tubo. Vine a ver que entraba el camión dentro. Y la pala lo cargaba dentro y salía el camión cargado. La vagoneta era una vagoneta que basculaba para el lado, una engranaje que tenían y volcaba. Una vez escapó los vagones de dentro de la mina, se escapó, rompió la puerta, se salieron fuera porque se van enganchados. Saltó un gancho, saltó un gancho y se escaparon dos vagones. Rompió la puerta y se escaparon y no apareció el punto, se metieron dentro de un pozo de Probablemente, en un futuro no muy lejano, podamos ver reanudada la actividad en labores ahora abandonadas y que podrían hacer resurgir un sector desaparecido en la comarca para seguir escribiendo la historia y recomponer el legado minero de la Sierra de Gádor.